Imagina una religión que se presenta como la última y perfecta revelación de Dios, un sistema de justicia y paz, pero que nunca prohibió la esclavitud. No solo eso, su profeta la practicó, sus seguidores la expandieron, y sus textos la justifican hasta el día de hoy. Mientras el mundo moderno condena la esclavitud como una de las peores atrocidades de la humanidad, el Islam la defendió por siglos, e incluso hoy en día sigue existiendo en algunos países musulmanes. Hoy vamos a desmontar uno de los mayores mitos del Islam, su relación con la esclavitud. Prepárate, porque lo que estás a punto de ver no es lo que te enseñaron en la escuela, y mucho menos en una mezquita. Para entender por qué el Islam nunca prohibió la esclavitud, tenemos que remontarnos a la Arabia del siglo VII. Un mundo de tribus guerreras donde la esclavitud era un negocio común. Cuando Mahoma fundó su religión, en lugar de condenarla, la incorporó en sus enseñanzas. Mientras el cristianismo y otras religiones fueron evolucionando para abolirla, el Islam la mantuvo viva durante más de 1000 años. En este vídeo, vamos a analizar en detalle qué dice el Corán sobre la esclavitud, cómo Mahoma la practicó y la normalizó, cómo el mundo islámico la expandió por siglos, y por qué todavía existe en algunos países musulmanes hoy en día. Si el Islam fuera realmente una religión de justicia y misericordia, lo lógico sería que su libro sagrado condenara la esclavitud, ¿no? Pero no lo hace. De hecho, la regula, la normaliza y la permite hasta el último verso. Primero, el Corán nunca dice la esclavitud es mala ni debes abolirla. Lo que sí dice es que los musulmanes pueden poseer esclavos y que estos forman parte del orden social islámico. Segundo, se refiere a los esclavos con la expresión lo que tu mano derecha, y esto no es un eufemismo bonito, es literal. Veamos algunos ejemplos. Sura 16, 71, y Alá ha favorecido a unos sobre otros en provisión, pero los que fueron favorecidos no ceden su provisión a los que sus manos derechas poseen. Traducción: Alá ha hecho que algunos sean ricos y otros pobres, y los esclavos no tienen derecho a recibir parte de la riqueza de sus dueños. Sura 4, 3, y si teméis no ser justos con los huérfanos, casaos con las mujeres que os gusten. 2, 3 o 4. Pero si teméis no ser justos, entonces solo una, o lo que vuestra mano derecha posea. Traducción: si no puedes mantener a varias esposas, no hay problema, puedes poseer esclavas sexuales. Sura 23, 5-6, y aquellos que protegen sus partes íntimas, salvo con sus esposas y lo que su mano derecha posee, pues no son censurables. Traducción: tener sexo con esclavas no se considera adulterio ni pecado. Sí, lo escuchaste bien. No hay ni un solo verso que diga no tengas esclavos, pero sí hay versos que te dicen que puedes tener sexo con ellos. Pero el Corán no dice que liberar esclavos es un acto de caridad. Sí, en algunos versos se menciona la liberación de esclavos como una buena obra. Pero esto no es lo mismo que prohibir la esclavitud. Es como decir que donar dinero a los pobres es bueno, pero que la pobreza debe seguir existiendo. En resumen, el Corán no abolió la esclavitud porque no quería hacerlo. La normalizó, la justificó y la convirtió en parte de su estructura social. El Islam no es solo el Corán. Se basa en la vida de Mahoma, considerado el máximo ejemplo de la humanidad, el modelo a seguir en todos los aspectos de la vida. Si Mahoma lo hizo, es bueno. Si Mahoma lo permitió, es ley. Y Mahoma no solo permitió la esclavitud, la practicó activamente. Mahoma tenía esclavos y esclavas. Los compró, los vendió y los utilizó como sirvientes y concubinas. Las fuentes islámicas lo confirman sin ningún pudor. Sahih Muslim 4112, Mahoma tenía un esclavo negro llamado Yak. Sahih al-Bukhari 7263, Mahoma vendió a un esclavo por 2 esclavos. Si el hombre más perfecto según el Islam vendió seres humanos como si fueran mercancía, ¿cómo puede ser esto una religión de justicia? Pero lo peor no es solo que tuviera esclavos, es lo que hizo con sus esclavas. El Corán ya permitía tener sexo con esclavas, pero Mahoma lo llevó a la práctica. Tenía muchas esposas, pero no le bastaban. Entre sus concubinas más conocidas estaban María la Copta, Rayana bint Zayd y Jubairiya bint al-Harit. María la Copta fue un regalo de un gobernante egipcio a Mahoma. Se convirtió en su concubina y fue la causa de una gran controversia en su casa. Rayana bint Zayd era una mujer judía capturada tras la masacre de la tribu Banu Qurayza. Mahoma mató a todos los hombres de su tribu y se quedó con ella como esclava sexual. Mahoma ya tenía más de una docena de esposas y concubinas, pero cada vez que veía a una mujer que le gustaba, encontraba una manera de justificar tomarla. Sahih al-Bukhari 5068, Mahoma dijo: me han hecho amar las mujeres y el perfume, y la oración es mi gozo. Era un hombre obsesionado con el sexo. Cuando fue sorprendido teniendo relaciones con María la Copta en la cama de su esposa Hafsa, juró que no volvería a tocarla, hasta que, convenientemente, Alá le regaló un verso que le permitía romper su juramento. Esto está en el Corán, en Sura 66, 1-5, donde Aya reprende a Mahoma por privarse de algo que le gusta y le dice que sus esposas deben aceptar su destino. Si Mahoma era el hombre perfecto y hacía esto, ¿cómo no iba a normalizarlo para todos los musulmanes?
Las esclavas en el Islam no solo eran posesiones, sino que tenían prohibido cubrirse con velo. Sunan Abu Dawud 4104, el mensajero de Allah vio a una esclava con velo y le dijo: no imites a las mujeres libres. En otras palabras, las esclavas tenían que mostrar sus pechos en público. Esto servía para diferenciarlas de las mujeres libres y hacerlas más accesibles para sus dueños. Un sistema donde las mujeres eran clasificadas según su utilidad para los hombres. El Islam no solo no abolió la esclavitud, Mahoma la practicó, la justificó y la convirtió en ley divina. Así que cuando alguien diga que el Islam es una religión de igualdad, pregúntale, ¿por qué su profeta más perfecto vendía esclavos, poseía concubinas y humillaba a las mujeres? La esclavitud en el Islam no fue un fenómeno aislado de la época de Mahoma. No fue algo que simplemente pasaba en la historia, como muchos intentan justificar. Fue una institución legalizada, promovida y expandida por el mundo islámico durante más de 1400 años. Mientras en Occidente la esclavitud fue abolida con enormes luchas y esfuerzos, en el mundo islámico persistió hasta bien entrado el siglo XX y aún hoy sigue existiendo en algunos países. Desde el siglo VII, el mundo islámico se convirtió en el mayor comerciante de esclavos de la historia. La esclavitud islámica no solo se limitaba a la península arábiga, se expandió a África, Asia y Europa. El comercio de esclavos islámico duró más de 1200 años, mucho más que la esclavitud transatlántica. Los musulmanes capturaban esclavos en 3 grandes regiones. 1. África Negra. Se estima que entre 17 y 20 millones de africanos fueron capturados y vendidos en mercados islámicos. Muchos de ellos fueron castrados para evitar que se reprodujeran. 2. Europa y el Mediterráneo. Los piratas musulmanes secuestraban europeos en la costa mediterránea. Se cree que más de 1 millón de europeos fueron esclavizados en el norte de África. 3. Asia Central y el Cáucaso. Los otomanos capturaban eslavos, circasianos y georgianos para venderlos en sus mercados. A diferencia de la esclavitud en América, donde los esclavos podían formar familias, en el mundo islámico los esclavos varones eran castrados en masa. Los esclavistas islámicos tomaban niños africanos, les cortaban los genitales y los vendían como eunucos en los palacios de los califas y sultanes. La mayoría moría en el proceso por infecciones o hemorragias. ¿Por qué no se habla de esto? Porque los esclavos islámicos no dejaron descendencia. No hay comunidades de descendientes de esclavos en el mundo islámico porque la mayoría de los varones fueron castrados y las mujeres fueron absorbidas en los harenes. El Imperio Otomano, el más grande de la historia islámica, basó gran parte de su sistema en la esclavitud. El harén del sultán estaba compuesto por miles de esclavas sexuales traídas de todas partes del mundo. El sistema del Depsirme capturaba niños cristianos en los Balcanes para convertirlos en soldados o sirvientes del sultán. En Egipto, los mamelucos eran esclavos militares que gobernaron el país durante siglos. Mientras que en Occidente la esclavitud terminó con movimientos abolicionistas y guerras, en el mundo islámico se mantuvo hasta que las potencias occidentales la forzaron a terminar. Arabia Saudita no abolió la esclavitud hasta 1962. Mauritania la abolió en 1981, pero sigue existiendo hasta hoy. El Islam no solo no abolió la esclavitud, sino que la expandió, la justificó y la mantuvo viva durante siglos. Los musulmanes de hoy pueden elegir no practicarla, pero no pueden negar su historia. El Islam no es solo una religión, es un sistema legal y político que se considera atemporal, universal y literal. No es una fe que pueda ser adaptada o modernizada. Sus leyes no son vistas como normas de una época específica, sino como mandatos divinos que deben ser seguidos para siempre. Y aquí está el problema: si el Corán y las enseñanzas de Mahoma permitieron la esclavitud, entonces sigue siendo válida hoy. El Corán deja claro que es una guía eterna para toda la humanidad. No es una colección de metáforas ni un texto abierto a reinterpretaciones modernas. Si algo está permitido en el Corán y la Sunna, los dichos y acciones de Mahoma, entonces sigue siendo válido hoy en día. No hay cambio en las palabras de Alá. Corán 10, 64. Hoy he perfeccionado para vosotros vuestra religión. Corán 5, 3. Si la esclavitud fue aceptada en tiempos de Mahoma, ¿por qué debería ser eliminada si el Islam es perfecto y eterno? Aunque muchos musulmanes niegan que la esclavitud aún exista, en varios países islámicos todavía es una realidad. No porque sea una distorsión del Islam, sino porque nunca fue realmente abolida dentro del pensamiento islámico tradicional. Mauritania, un país de mayoría musulmana, no prohibió oficialmente la esclavitud hasta 1981. Sin embargo, hasta hoy, entre 100.000 y 500.000 personas siguen siendo esclavas, especialmente de etnias negras sometidas por árabes y bereberes. ¿Por qué persiste? Porque los líderes religiosos siguen defendiendo que el Islam permite la esclavitud. En 2012, un imán mauritano declaró públicamente: la esclavitud es parte del Islam. El problema es que los infieles nos han obligado a abandonarla. En países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, la esclavitud sigue existiendo bajo otro nombre, el sistema kafala. Los trabajadores migrantes, especialmente de África y Asia,
son traídos con falsas promesas. Una vez llegan, les confiscan los pasaportes y son tratados como propiedad de sus empleadores. Muchos sufren abusos, explotación extrema e incluso esclavitud sexual. Este sistema es una continuación directa de la tradición esclavista islámica. En 2014, el grupo Estado Islámico, ISIS, revivió la práctica de la esclavitud en su califato. Capturaron miles de mujeres yazidíes en Irak y Siria. Las vendieron como esclavas sexuales en mercados públicos. Justificaron todo con el Corán y los hadices. Cuando se les cuestionó, respondieron con argumentos religiosos: lo que hacemos está permitido en el Islam. Es lo que hicieron Mahoma y sus compañeros. El mundo occidental ha preferido mirar hacia otro lado cuando se trata de la esclavitud islámica. La corrección política, el miedo a ser llamados islamófobos y la falta de presión han permitido que este crimen siga existiendo. Pero la realidad es innegable: el Islam no abolió la esclavitud, la institucionalizó y la justificó para siempre. Hoy, en el siglo XXI, mientras el resto del mundo dejó atrás esta práctica inhumana, en algunos países islámicos sigue viva, amparada por la religión. ¿Qué te ha parecido esto? ¿Horrible? Pues ¿cómo crees que me quede al enterarme yo, que era musulmán? Por suerte ya no lo soy. Sígueme y te contaré por qué el Islam es peligroso para la humanidad. Mira estos vídeos.